El reloj de péndulo de la antigua casa solariega marcaba las 2 de la madrugada cuando Joaquín levantó la vista de las páginas amarillentas del manuscrito. Sus ojos, cansados pero brillantes de una emoción contenida que amenazaba con desbordarse en cualquier momento, habían recorrido cada línea con una concentración casi obsesiva, como si cada palabra fuera un fragmento de un tesoro histórico que solo él podía descifrar. La casa de la calle Pósitos en el corazón de Guanajuato era mucho más que una simple construcción colonial. Era un testigo silencioso de generaciones, un depósito de secretos familiares que se habían ido acumulando como capas de polvo sobre los muebles antiguos y los retratos de ancestros que observaban desde marcos dorados. Los muros de piedra, gruesos y erosionados por el tiempo, parecían susurrar historias olvidadas, secretos que habían permanecido ocultos durante décadas y que ahora, gracias a este manuscrito, estaban a punto de ser revelados. El manuscrito de Miguel Ángel Ramírez no era un documento histórico común que pudiera clasificarse fácilmente en los archivos de alguna biblioteca universitaria. Era un tesoro documental que destilaba una complejidad que iba más allá de lo que cualquier historiador tradicional podría haber imaginado. No se trataba solamente de fechas, eventos y nombres propios, sino de emociones profundas, decisiones íntimas y momentos que habían definido no solo el destino personal de sus protagonistas, sino el rumbo entero de México como nación. Joaquín recordaba con nitidez las largas tardes en las aulas de la universidad, donde dictaba sus clases de historia con una pasión que contagiaba a sus estudiantes más jóvenes. Siempre había sentido que algo faltaba en los libros tradicionales, una dimensión humana que los documentos oficiales no lograban capturar. Los libros de texto presentaban la historia como una sucesión mecánica de acontecimientos, olvidando que detrás de cada fecha había seres humanos con sus propios miedos, ambiciones, amores y traiciones. Y ahora, entre sus manos temblorosas, tenía la prueba definitiva de que la historia real era mucho más compleja, fascinante e impredecible de lo que jamás había imaginado. La figura de Miguel Ángel Ramírez. Miguel Ángel Ramírez no era un diplomático cualquiera que pudiera ser reducido a una simple entrada en un libro de historia. Sus anotaciones revelaban un hombre de múltiples talentos, un estratega nato que podía moverse con igual soltura en los salones aristocráticos que en las reuniones clandestinas de intelectuales y revolucionarios. Sus orígenes en Guanajuato, una ciudad que ya entonces era un hervidero de ideas políticas y culturales, lo habían forjado como un hombre capaz de tender puentes donde otros solo veían abismos. Hijo de una familia de clase media alta, había recibido una educación privilegiada que le permitió desarrollar una inteligencia política y social extraordinaria. El manuscrito revelaba capas tras capas de su personalidad. No era solo un funcionario público, sino casi un espía diplomático en un momento crucial de la historia mexicana, la época de la Reforma, ese periodo turbulento que había definido el carácter de la nación. Un tiempo de conflictos profundos, de transformaciones radicales, donde cada decisión podía significar la diferencia entre la estabilidad y el caos total. El enigma de Lucía Montero. Un nombre comenzó a aparecer con una frecuencia que despertó la curiosidad de Joaquín, Lucía Montero. Inicialmente mencionada como una adversaria política en las primeras páginas, las anotaciones posteriores sugerían una relación mucho más compleja y profunda. No era una figura secundaria o un personaje menor en la narrativa histórica. Lucía representaba un elemento fundamental en la red de relaciones y conflictos que Miguel Ángel navegaba con extraordinaria habilidad. Sus apariciones en el manuscrito no eran simples menciones al paso, sino momentos cruciales que parecían modificar el curso de los acontecimientos. La noche del descubrimiento. Mientras la ciudad de Guanajuato dormía envuelta en su manto nocturno, Joaquín preparó una taza de café negro, ese líquido oscuro y aromático tan característico de la región. El café le ayudaría a mantenerse despierto, a seguir desentrañando los secretos que el manuscrito guardaba celosamente. Las anotaciones de Miguel Ángel revelaban un momento histórico crucial, una negociación secreta que había evitado una guerra civil más sangrienta durante la Reforma. No eran simples documentos diplomáticos archivados y olvidados, sino verdaderos testimonios de cómo se construía una nación entre bastidores, lejos de los reflectores oficiales y de las crónicas periodísticas. Cada párrafo era una revelación.
Miguel Ángel no solo era un observador pasivo de la historia, sino un constructor silencioso de paz. Sus contactos se extendían como una red intrincada, desde los círculos conservadores más tradicionales hasta los liberales más radicales, tejiendo alianzas que jamás aparecerían en los libros de texto convencionales. La primera luz del amanecer lo sorprendió aún sumergido en la lectura. El manuscrito había trascendido su condición de objeto histórico para convertirse en un portal a otra realidad, una ventana directa al corazón de un momento definitorio para México. La llamada. Su teléfono vibró, quebrantando momentáneamente la atmósfera de concentración absoluta que lo envolvía. En la pantalla, el nombre de Carmen Vega, su colega y amiga de la universidad, una historiadora tan apasionada como él por los secretos del pasado. «Oye, Joaquín», su voz sonaba entrecortada y nerviosa, «necesito verte. Tengo algo importante que decirte». Lo que Joaquín no sabía en ese momento era que su descubrimiento ya había comenzado a mover hilos que llevaban décadas quietos, a punto de desencadenar una serie de acontecimientos que transformarían para siempre su comprensión de la historia. El manuscrito de Miguel Ángel Ramírez no era solo un documento. Era una bomba a punto de estallar, lista para hacer temblar los cimientos de lo que se creía conocido sobre aquella época crucial de México.